La historia de Belerofonte nos muestra que, incluso los más grandes héroes pueden ser derribados por sus propias ambiciones. Belerofonte no solo conquistó lo imposible al domar a Pegaso, el mítico caballo alado, sino que también derrotó a la temible quimera y sobrevivió a pruebas que hubieran destruido a cualquier otro mortal. Pero cuando todo parecía estar a su favor, cometió el error que muchos grandes cometen: desafiar a los dioses. Su caída no fue obra de enemigos externos, sino de una ambición desmedida que lo llevó a intentar algo prohibido: ascender al Olimpo. ¿Te imaginas lograr tantas hazañas solo para perderlo todo al final? Esta historia te hará preguntarte: ¿cuándo es suficiente? La mitología griega está llena de advertencias sobre el poder y la ambición, y Belerofonte es uno de los ejemplos más claros de cómo un héroe puede pasar de ser venerado a olvidado. En este video, exploraremos cómo un hombre pudo alcanzar la gloria máxima y caer en la desgracia absoluta. ¿Qué podemos aprender de su ascenso y su trágica caída? Acompáñame en este viaje épico mientras desentrañamos la verdad detrás de la leyenda de Belerofonte. Si te apasiona la mitología griega y quieres conocer más sobre héroes, dioses y las lecciones que sus historias nos dejan, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. La historia de Belerofonte comienza con su linaje divino, como muchos héroes en la mitología griega. Hijo del dios Poseidón y de una mortal, llevaba en sus venas el poder de los dioses, pero también la fragilidad de los humanos. Desde joven, su destino parecía estar marcado por la grandeza, pero la tragedia llegó antes de lo esperado. De manera accidental, Belerofonte mató a un hombre. Aunque no hubo intención, la culpa lo consumía. En la antigua Grecia, incluso los errores involuntarios tenían consecuencias. Así que fue exiliado de su tierra natal, obligado a vagar lejos de todo lo que conocía. Este exilio, sin embargo, fue el inicio de su épica travesía. Como muchos héroes, las dificultades no lo destruyeron, sino que lo moldearon. Vagando por tierras desconocidas, sin un hogar ni un lugar donde refugiarse, Belerofonte encontró en la adversidad la oportunidad de crecer. Durante este tiempo, empezó a cuestionarse sobre su origen divino y su lugar entre los mortales. En la mitología griega, los héroes enfrentan pruebas constantes, y este destierro fue la primera de muchas para Belerofonte. La soledad lo fortaleció, preparándolo para los retos que se avecinaban. Aunque la culpa por el incidente lo perseguía, sabía que el destino de los héroes siempre estaba en manos de los dioses. Su linaje como hijo de Poseidón no solo le confería poder, sino también una profunda conexión con las fuerzas de la naturaleza, algo que descubriría más adelante. A cada paso que daba en su exilio, parecía que los dioses lo guiaban hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. La redención que tanto anhelaba se presentaría muy pronto en la forma de un caballo alado, símbolo de libertad y poder. Es curioso cómo en la mitología los momentos más oscuros de un héroe suelen ser el preludio de sus mayores logros. Para Belerofonte, su tiempo en el exilio fue la antesala de los eventos que lo llevarían a la grandeza. La vida de los héroes nunca es fácil, pero ese periodo de soledad lo preparó para las pruebas y batallas que estaban por venir. El mundo griego era despiadado, pero los que llevaban sangre divina siempre tenían un destino especial reservado para ellos. El siguiente paso en la historia de Belerofonte es uno de los momentos más emblemáticos de su vida: la conquista de Pegaso. Este caballo alado, nacido de la sangre de Medusa, era una criatura mítica inigualable, símbolo de libertad y poder. Sin embargo, no era fácil de domar. Belerofonte sabía que solo un héroe digno, con la ayuda divina, podría lograrlo. Fue entonces cuando Atenea, diosa de la sabiduría, intervino. En un sueño, ella le entregó una brida dorada, un artefacto sagrado que le permitiría controlar al indomable Pegaso. La relación entre Belerofonte y Pegaso no era simplemente la de un jinete y su montura. Era una alianza entre un héroe y una criatura divina, ambos destinados a la grandeza. Con la ayuda de Atenea, Belerofonte logró lo imposible: domar al caballo alado. Este triunfo no solo marcó el inicio de una serie de hazañas extraordinarias, sino que también consolidó a Belerofonte como un héroe digno del favor de los dioses. A partir de ese momento,
Pegaso se convirtió en su compañero fiel en todas sus aventuras. Domar a Pegaso no fue solo una prueba de destreza, sino también un símbolo del control de Belerofonte sobre su propio destino. En la mitología griega, el dominio de lo imposible siempre era una señal del favor divino, y el éxito de Belerofonte con Pegaso fue una prueba de que los dioses lo miraban con buenos ojos. Con el caballo alado a su lado, el mundo parecía abrirse ante él, y Belerofonte estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. La conquista de Pegaso también representó una metáfora sobre el control de la libertad. Pegaso, símbolo de la libertad absoluta, fue domado por un héroe que aún estaba aprendiendo a controlar su propio destino. Esta victoria le dio a Belerofonte la confianza para enfrentar la siguiente prueba que los dioses le tenían preparada: enfrentarse a una bestia temible que sembraba el terror en las tierras de Licia. Con Pegaso a su lado, Belerofonte fue convocado para enfrentar uno de los desafíos más grandes de su vida: derrotar a la Quimera. Esta criatura mítica era el terror de Licia, una bestia feroz con el cuerpo de un león, la cabeza de una cabra en su espalda, y una cola de serpiente que escupía veneno. Su poder destructivo era tal que ningún guerrero había logrado vencerla. El rey de Licia, Ióbates, le encomendó a Belerofonte esta tarea, con la esperanza de que pereciera en el intento. Lo que Ióbates no sabía era que Belerofonte no estaría solo. Contaba con Pegaso, su aliado al lado, para cambiar las reglas del combate. El plan de Belerofonte era audaz, pero ingenioso. Sabía que enfrentar a la Quimera en tierra era un suicidio. Así que, montado en Pegaso, decidió atacar desde el cielo. Desde las alturas, Belerofonte evitaba los ataques de la bestia y aprovechaba su ventaja para golpear en los momentos precisos. En la mitología griega, los héroes siempre encontraban formas creativas de superar a sus enemigos, y Belerofonte no fue la excepción. Con una lanza de plomo que llevaba consigo, la clavó en la boca de la Quimera, lo que provocó que el fuego que escupía fundiera el metal, asfixiando a la bestia desde dentro. La batalla entre Belerofonte y la Quimera fue una prueba no solo de fuerza, sino de inteligencia y estrategia. Al final, la Quimera cayó ante la astucia del héroe y la velocidad de Pegaso, que lo elevaba por encima del peligro. Esta victoria no solo salvó a las tierras de Licia del terror, sino que también consolidó a Belerofonte como uno de los héroes más grandes de la mitología griega. La combinación de su valentía y la ayuda de los dioses hizo posible lo que parecía imposible. Este triunfo sobre la Quimera se convirtió en una de las leyendas más contadas en todo el mundo griego. Cada héroe tiene su prueba definitiva, y para Belerofonte, derrotar a la Quimera fue el momento que definió su legado. Pero aunque esta victoria lo elevó a nuevos niveles de fama, no estaba preparado para las traiciones que el destino aún le tenía reservadas. Tras su gloriosa victoria, Belerofonte regresó a la corte del rey Preto, esperando ser honrado por sus hazañas. Sin embargo, no podía prever la traición que le aguardaba. Anteia, la esposa del rey Preto, había intentado seducir a Belerofonte en el pasado. Ofendida por su rechazo, ideó una mentira cruel para destruirlo. Le dijo a Preto que Belerofonte había intentado deshonrarla. Lleno de ira y celos, el rey buscó deshacerse de Belerofonte, pero temía las consecuencias de matarlo directamente, sabiendo que estaba favorecido por los dioses. Así que Preto envió a Belerofonte a Licia con una carta sellada para el rey Ióbates, el padre de Anteia. En la carta, Preto le pedía a Ióbates que eliminara a Belerofonte de manera encubierta. Este tipo de intrigas eran comunes en las leyendas griegas, donde la política y las traiciones siempre se entrelazaban con las hazañas heroicas. Sin saber que llevaba consigo su sentencia de muerte, Belerofonte partió hacia Licia, confiado en que sus victorias lo protegerían. Pero la codicia y el engaño de los reyes humanos a menudo superaban incluso la protección divina. Ióbates, al recibir la carta, se enfrentó a un dilema. Aunque no quería desobedecer la solicitud de su yerno, tampoco se atrevía a matar a un héroe tan venerado. Así que ideó un plan diferente. Sometería a Belerofonte a una serie de pruebas imposibles, con la esperanza de que no sobreviviera. Sin embargo, el destino de Belerofonte no era ser vencido tan fácilmente.
A lo largo de la mitología, se ve cómo los héroes, aun enfrentando la traición, logran superar obstáculos insuperables gracias a su ingenio, habilidades y, en muchos casos, la intervención divina. La falsa acusación de Anteia no solo puso en peligro la vida de Belerofonte, sino que también marcó un giro en su historia. Aunque él no lo sabía en ese momento, las pruebas que se avecinaban no serían solo desafíos físicos, sino también pruebas de carácter y resistencia. Y mientras su reputación como héroe crecía, también lo hacía la red de intrigas que lo rodeaba. Cuando Belerofonte llegó a Licia, el rey Ióbates lo recibió con hospitalidad, pero sabía muy bien cuál era su verdadera misión. Para evitar tener que asesinarlo directamente, decidió enviar al héroe a cumplir una serie de pruebas que, en su opinión, eran imposibles de superar. La primera prueba fue enfrentar a los solimios, un pueblo guerrero conocido por su ferocidad en batalla. Nadie había logrado derrotarlos, y el rey confiaba en que Belerofonte perecería en el intento. Sin embargo, con la ayuda de Pegaso, Belerofonte los venció, demostrando una vez más su destreza y coraje. No satisfecho con este resultado, Ióbates lo envió a luchar contra las Amazonas, las legendarias guerreras que eran temidas por todo el mundo griego. Para el rey, enfrentar a estas mujeres guerreras sería la sentencia final del héroe. Pero, al igual que en los combates anteriores, Belerofonte encontró una manera de salir victorioso. Desde lo alto, montado en Pegaso, pudo atacar con ventaja, venciendo a las Amazonas y regresando a Licia como un héroe invicto. Cada una de estas pruebas no solo demostraba su fuerza, sino también su inteligencia y capacidad para adaptarse a los desafíos. El rey, sorprendido por la habilidad de Belerofonte para sobrevivir, decidió enviarle una última misión: enfrentarse a los guerreros más fuertes de Licia. Esta vez, el rey confiaba en que, al enfrentarse a sus propios soldados de élite, Belerofonte finalmente caería. Pero una vez más, el héroe demostró que su valentía y la ayuda de los dioses eran suficientes para vencer cualquier obstáculo. Con Pegaso a su lado, derrotó a los guerreros licios, regresando al palacio como el vencedor de todas las pruebas que le habían impuesto. Al ver que Belerofonte no solo sobrevivía, sino que triunfaba en cada misión, el rey Ióbates no tuvo más remedio que aceptar que estaba bajo la protección de los dioses. Reconociendo su valor y fortaleza, Ióbates decidió honrar al héroe en lugar de seguir conspirando contra él. De esta manera, Belerofonte ganó no solo la admiración del rey, sino también el respeto de todo el pueblo de Licia. Pero este no sería el final de su historia, ya que, tras todas estas victorias, su ambición comenzaba a crecer. Después de haber superado todas las pruebas impuestas por Ióbates, Belerofonte no solo se había ganado el favor de los dioses, sino también la admiración de todos los mortales. Fue recibido como un verdadero héroe, alguien que había vencido lo imposible y traído la paz a muchas tierras. En reconocimiento a su valentía, el rey Ióbates le ofreció la mano de su hija en matrimonio, convirtiéndolo en su yerno y otorgándole parte del reino de Licia. Este era el mayor honor que se le podía conceder a un mortal en aquellos tiempos: casarse con una princesa y asegurar su linaje en una familia real. El matrimonio de Belerofonte con la princesa no solo lo elevó en estatus social, sino que también consolidó su reputación como el héroe más grande de su época. Las historias de sus hazañas se contaban por toda Grecia, y su nombre se mencionaba junto a los de otros grandes héroes como Hércules y Perseo. Su valentía, ingenio y habilidad para domar a Pegaso lo habían convertido en una figura legendaria. Ya no era solo un hombre que había matado accidentalmente a alguien en su juventud, sino un héroe venerado, un símbolo de lo que un mortal podía lograr con la ayuda de los dioses. Pero como tantos héroes en la mitología griega, Belerofonte comenzó a ser consumido por su propio éxito. Las victorias que había acumulado y el estatus que había alcanzado le hicieron creer que quizás su destino no estaba solo en la tierra, sino que podía aspirar a algo más grande. Los mortales podían alcanzar la grandeza, pero era peligroso desafiar a los dioses o intentar usurpar su lugar. Y así, la ambición empezó a nublar el juicio de Belerofonte, llevándolo a pensar que quizás su destino estaba entre los inmortales. Esta nueva ambición, sin embargo, marcaría el comienzo de su caída.
Porque en la mitología griega, los dioses eran implacables con aquellos que intentaban sobrepasar los límites que les habían impuesto. Y aunque Belerofonte había conquistado todo lo que los mortales podían aspirar, su deseo de alcanzar el Olimpo lo pondría en un camino de destrucción. La grandeza que había logrado estaba a punto de desmoronarse bajo el peso de su propia arrogancia. Después de tantas victorias y de haber alcanzado el estatus de héroe, Belerofonte comenzó a desear algo más: la inmortalidad. En su mente, después de haber conquistado todo lo que un mortal podía conquistar, pensó que quizás los dioses le permitirían unirse a ellos en el Olimpo, la morada de los inmortales. Esta ambición, sin embargo, era peligrosa. En la mitología griega, los dioses eran celosos de su poder y su estatus, y no toleraban que los mortales intentaran usurpar su lugar. A pesar de las advertencias, Belerofonte decidió que era digno de sentarse entre ellos. Montado en su fiel Pegaso, el héroe voló hacia el monte Olimpo, confiado en que su grandeza le abriría las puertas del reino divino. Para él, no había límites que no pudiera superar. Ya había derrotado a la quimera, vencido a los solimios y sobrevivido a las amazonas. ¿Por qué no iba a poder ascender al hogar de los dioses? Pero los dioses, al observar su intento, no vieron en su acción la valentía que antes habían admirado, sino la arrogancia de un mortal que no comprendía su lugar. Zeus, el rey de los dioses, decidió que era hora de darle una lección a Belerofonte. En un acto de advertencia, Zeus envió un tábano, un insecto divino, para que picara a Pegaso mientras ascendían. Al sentir la picadura, Pegaso se descontroló y sacudió violentamente a Belerofonte, lanzándolo al vacío. Desde el cielo el héroe caía, perdiendo no solo su montura, sino también su sueño de inmortalidad. Esta caída no era solo física, sino simbólica, un recordatorio de que ningún mortal, sin importar cuán poderoso, podía desafiar la voluntad de los dioses. Pegaso, por otro lado, continuó su vuelo hacia el Olimpo, donde fue recibido como el caballo celestial. La caída de Belerofonte fue el resultado de su propia ambición desmedida. En la mitología griega, muchos héroes cometieron el error de creerse iguales a los dioses, pero todos pagaron el precio. Y aunque había alcanzado la gloria entre los mortales, el héroe ahora caía en desgracia. Lo que alguna vez fue un hombre venerado y respetado, ahora era un paria, condenado por los mismos dioses que una vez lo habían favorecido. Después de caer de las alturas celestiales, Belerofonte no solo sufrió heridas físicas, sino también un golpe irreversible a su orgullo y espíritu. Ya no era el héroe invencible que había conquistado monstruos y ganado reinos. Las heridas que sufrió en su caída lo dejaron lisiado, incapaz de montar de nuevo, y lo que es peor, abandonado por Pegaso, su compañero más leal. A partir de ese momento, Belerofonte fue condenado a vagar solo por la tierra, en un exilio autoimpuesto, alejado de la gloria que una vez conoció. En este estado de aislamiento, Belerofonte vivió el resto de sus días. El héroe que una vez fue celebrado en toda Grecia, ahora era evitado y olvidado por la mayoría. Esta soledad no era solo física, sino también emocional. Se había atrevido a desafiar a los dioses y, como resultado, fue castigado no solo con la caída, sino también con el olvido. En la mitología, la arrogancia, o ibris, siempre llevaba a una caída trágica, y la historia de Belerofonte es uno de los ejemplos más claros de esta lección. A pesar de su desgracia, su historia seguía siendo contada, aunque de una manera diferente. Los mismos que alguna vez lo habían venerado ahora lo usaban como advertencia. Una lección sobre los peligros de la ambición sin límites. Belerofonte, que había logrado más de lo que cualquier mortal podía soñar, pasó de ser un símbolo de heroísmo a un ejemplo de lo que sucede cuando los mortales olvidan su lugar en el orden del cosmos. Los dioses, aunque a menudo favorecían a los héroes, también eran implacables con aquellos que intentaban igualarse a ellos. El destino final de Belerofonte es trágico, pero también inevitable. En la mitología griega, los héroes no solo eran definidos por sus logros, sino también por sus fracasos. Y en el caso de Belerofonte, su fracaso fue su ambición desmedida, que lo llevó a intentar lo imposible.
ser uno de los dioses. Así su historia sirve como un recordatorio de que, aunque los mortales pueden alcanzar grandes alturas, siempre habrá un límite impuesto por el destino y los dioses. Con esto, Belerofonte encontró su fin, no en la batalla o en la gloria, sino en la soledad. Un destino trágico para un héroe que una vez voló tan alto. Sin embargo, su legado sigue vivo, como una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la ambición desenfrenada. La historia de Belerofonte es un recordatorio poderoso de cómo incluso los héroes más grandes pueden caer cuando olvidan su lugar. ¿Hasta dónde llegarías por alcanzar la grandeza? Belerofonte tuvo el valor, la astucia y la fuerza para superar monstruos y desafíos imposibles, pero su ambición desmedida lo llevó a su ruina. La lección es clara. El verdadero poder no solo está en vencer a los enemigos externos, sino también en dominar nuestros propios deseos y límites. ¿Te atreverías a desafiar lo que parece imposible, sabiendo los riesgos que eso conlleva? Reflexiona sobre la historia de Belerofonte y pregúntate, ¿qué parte de tu vida está siendo guiada por la ambición y a qué costo? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por alcanzar el siguiente nivel? Estas preguntas pueden tener diferentes respuestas, pero lo importante es ser consciente de nuestras decisiones. Si quieres seguir aprendiendo sobre historias épicas, héroes y dioses que dejaron huella en la humanidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura mitológica.